innovación, I más D más I. Muchos de los temas que ustedes están trabajando están en la línea de lo que son algunas de esta triada de la innovación, del desarrollo, de la investigación. Entonces, es interesante que esta línea de investigación obedece a un modelo muy antiguo, que es un modelo de triple hélice. Esto es bastante antigua, la idea de que el Estado, por una parte, las empresas, el sector privado, la industria por el otro, y las universidades y los centros de investigación por el otro, ayudan a que toda la investigación, todo el desarrollo que se pueda realizar y toda la innovación que se pueda realizar en determinada área del conocimiento, por una parte esté el Estado encargado de la gestión, por otra parte la empresa privada o las industrias están encargadas de la aplicación y las universidades están encargadas de la transferencia. Particularmente en las universidades lo podemos ver, lo podemos notar a través de las oficinas de transferencia y licenciamiento. Eso es cuando desarrollamos alguna idea que tiene posibilidades de ser patentada, o a través de un hub o un núcleo de investigadores o centro de investigación, o programas de investigación, como también los podemos llegar a conocer. Importante, a nivel nacional, hay ciertas figuras que están impulsando este desarrollo de este ciclo de la investigación, como son Exconicet, que ahora es la Agencia Nacional de Investigación, la ANIT, con toda la serie de fondos y concursos que tiene, la INAPI, que es la organización nacional, que es la encargada de velar por la propiedad industrial, Corfo y Cercotec, que están apoyando a la pequeña, mediana y gran industria o gran empresa en el desarrollo de distintas iniciativas. Yo diría que Cercotec con un carácter más aplicado a lo que es la pequeña y mediana empresa, y Corfo ya también en la mediana empresa, pero también a un nivel más industrial acerca de lo que es el desarrollo de la innovación. No me voy a detener en esto, lo importante es que sepamos que nuestra búsqueda, nuestro trabajo, este es el paraguas, este es el contexto que tienen a nivel nacional. Entonces, interesante rescatar de lo anterior es entender que a través de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo hay una política de acceso abierto a la información. Entonces, también debemos considerar esto en la futura publicación, en la futura visibilización que tengan nuestros resultados. Entender que este va a ser el camino más adecuado, más idóneo, más apropiado para poder relevar nuestras publicaciones, es decir, la vía del acceso abierto, y descubrir cuáles son los beneficios, cuáles son las posibilidades que nos ofrecen dentro del mundo de lo que son las bases de datos, de lo que son los recursos de información que ya llevan tanto tiempo en el mercado, y cuáles son las vías, cómo nosotros podemos aprovechar esto, entender esta publicación en abierto y aprovecharlo en favor de nosotros. También es interesante, y comparto ahí, les dejo ahí el link a ustedes para que puedan entender el contexto de los distintos fondos que hay, y a través de cómo siempre, de alguna u otra forma, debo mantenerme yo al día de qué es lo que está sucediendo en las fuentes de financiamiento para mis investigaciones, conocer el contexto, conocer las bases, conocer las organizaciones que los proveen. Ya aquí simplemente lo traigo como ejemplo porque a nivel de institucional de la de la UTEM, siempre se ha relevado la figura de estos concursos de Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico. Bueno, durante la gestión de los últimos años se ha relevado la postulación a estos fondos, y esto ha permitido generar o impulsar o apalancar ciertas líneas de investigación dentro de la universidad. Entonces, por eso es importante que conozcamos las bases, sepamos los orígenes, de dónde están todas las fuentes de financiamiento que proyectan todos los ejes de investigación dentro de la universidad. Entendiendo este contexto, el de cómo se envuelve el ciclo de la investigación, cómo se da a nivel de carácter nacional, y también cómo se da a nivel, cómo impacta a nivel institucional, tienes que entender que hay una serie de eslabones dentro de la cadena del ciclo de investigación que son importantes para ti.
y son importantes tener cierto manejo. Con algunos vas a tener mayor injerencia o mayor cercanía y con otros simplemente se van a formar parte de tu rutina. Entonces, elementos que tienes que considerar y que van a ocurrir durante este proceso, durante el curso, es entender la articulación de una búsqueda de información efectiva. Una vez que ya esté ese elemento integrado a tu quehacer, a tu trabajo, integrar el tema de la creación de alertas en temas de interés. Una vez que ya esté integrado ese eslabón de la cadena, entender cómo, utilizando los mismos recursos de la base de datos, yo puedo hacer gestión de referencias bibliográficas. También entender de ahí que si no es suficiente con lo que me entrega la base de datos, yo puedo utilizar algún administrador o algún gestor de bibliografías para mis trabajos, pero también entender que las bases de datos, por ejemplo, como Scopus, me proveen de estas herramientas. Evidentemente, la parte que tiene que ver con postulación de proyectos, fondos concursables, es una investigación, es un acumular fuentes de información y conocer fuentes de información relevantes a tu área de investigación. Ese es un ámbito que va más de dominio tuyo. Otro ítem interesante es el del perfil digital académico, el contar con uno, el que ya el requisito de hoy, o sea, hoy día, terminada la clase, nadie se va sin su perfil digital académico. Lo segundo, conocer la selección adecuada de revistas. Otro elemento importante, cómo yo doy visibilidad a mi producción académica, cuáles son las redes más adecuadas de sociabilizar mis resultados académicos, más allá de que sean ponderados con citas, de que sean ponderados con algún otro tipo de indicador. Finalmente, también entender que el elemento de propiedad intelectual industrial está presente y tiene tu investigación. Es por eso que tengo que conocer cuáles son los lineamientos que tiene INAPI, cuáles son las cosas que yo podría llegar a necesitar dentro de ese mundo, de ese requerimiento. Y por último, alguien lo nombró por allí también, el tema de la información relativa a los indicadores bibliométricos, a los rankings de revista, que hoy por hoy están muy presentes en estas herramientas para la investigación como son Web of Science y Scopus, y con los indicadores o los rankings de revistas que estos tienen, como Simago Journal Rank y Journal Citation Report. Ya vamos a ir viendo cada uno cómo se va desglosando todo este mundo. Entonces, muy bien, con lo que tenía que ver con el contexto, ya lo hemos armado. Entonces, de aquí la pregunta está instalada. ¿Qué recursos de información utilizar en mi gestión académica? Vamos a ir viendo, el curso nos va a ir proponiendo de manera sistemática cómo ir incorporando cada uno de estos elementos que están aquí señalados a la gestión propia. ¿Ya? Entonces, ese va a ser un poquito el objetivo y el desafío también que tenemos de manera concreta, incorporar cada una de las cosas que hemos visto ahí dentro de la medida de lo posible al quehacer, a mi gestión como profesional de la información. Entonces, em, me voy a detener muy brevemente para no quitarles más tiempo antes de que vayamos al descanso. Vamos a hablar acerca de la creación del perfil digital académico. Muchos de ustedes a través de OrcID. Entonces, antes de hablar acerca de OrcID y crear el perfil digital, tenemos que entender o tener en consideración qué es un perfil de investigador. Entonces, así como tú tienes Facebook, tienes Instagram o tienes alguna o manejas alguna otra red social, existe una plataforma web especializada con información de carácter bibliográfico que consigna de manera consistente la información, tu productividad académica. ¿Y por qué consigna de manera consistente? Porque obedece a ciertas normas de carácter internacional de tratamiento de la información y te invita a completar ciertos campos dentro de esta plataforma web y esta información que es ingresada a este recurso de información permite que otros cosechadores de información o otras fuentes de información puedan leer y rescatar lo que está allí relevado, la información que está ingresada bajo tu perfil. Es por eso que entendemos la figura de un perfil digital de investigador como una plataforma web especializada que va a dar cuenta de manera consistente
y normalizada de nuestra productividad académica, más allá de la publicación de artículos y revistas, sino que de todo el amplio quehacer que nosotros tenemos dentro del mundo de la investigación. Entonces, la pregunta que surge a continuación es, ¿por qué tener un perfil de estas características? Es importante y deseable tener un perfil de estas características porque te va a permitir a ti contar con una identidad digital, con un número identificador, el cual va a ser utilizado en las distintas fuentes de información donde tú lleves y publiques tu trabajo. Entonces, te va a identificar a ti como investigador de manera unívoca y a la vez única en torno a lo que es el mundo de la investigación. Entonces, generalmente, ¿qué se produce? ¿Qué problemas se produce en las bases de datos cuando ingresamos nuestros nombres? Cuando ingresamos nuestros nombres, eh, eh, por diversos motivos, a veces es rescatado el primer autor dentro de un trabajo, otras veces nuestros apellidos nos llevan a que se desambigüe nuestro nombre. Vale decir, por ejemplo, yo podría ser buscado en una base de datos como Scopus, como Rodrigo Villegas, como Rodrigo Cortés, o también como Rodrigo Cortés-Villegas. Entonces, esto nos da tres posibilidades de búsqueda y por lo tanto se va desmembrando las posibilidades de que mi productividad académica o científica se vea relevada. Entonces, al yo tener una identidad digital, un perfil digital que está relacionado directamente con un número de investigador que está aprobado y normalizado y es utilizado, ampliamente utilizado en distintos recursos, en distintas fuentes de información, me permite no solamente a mí mostrarme al mundo, sino que al mundo le permite encontrar mi productividad científica a través de ese número y conocer cuál es mi trabajo, no solamente el que están buscando en determinada publicación periódica, en determinada revista o en determinada base de datos, sino que puede transformarse este perfil digital se puede transformar en mi currículum normalizado, en mi currículum digital, en el que yo voy dando cuenta de esta productividad. De ahí la importancia y los beneficios de hacerlo. Entonces, si no lo conocías, yo ahora te lo presento. ORCID es el acrónimo de Open Research Contributor o Contributor ID. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? El ID, si te fijas, está en dos colores, en verde. Entonces, esta organización sin fines de lucro se ha dedicado de un tiempo a esta parte, ya hace más de 10 años atrás, es que esta organización juntó a editores y a grupos de investigadores dentro de lo que es el contexto marco o acuerdo marco de la Unión Europea y también del mundo anglosajón, sobre todo de Estados Unidos y del mundo asiático, se han juntado diversas entidades que tienen que ver con la publicación, con la investigación, con centros de investigación, y se dieron cuenta de que debiese existir una herramienta que fuera transversal, gratuita, sin fines de lucro, que permitiera a todos los investigadores de todo el orbe, de todo el mundo, poder contar con un identificador digital y poder contar con un currículum que diera cuenta de forma normalizada de cada uno de los desarrollos de sus actividades, de su productividad académica. Es por eso que han desarrollado esta plataforma web para poder crear perfiles digitales de investigador, ayudar a controlar la información disponible en línea y asegurar que otros investigadores la encuentren de manera correcta a través de este dígito de 16 eh, cifras que da cuenta de el perfil que tú tienes o de cuál es tu cuenta dentro de lo que es este perfil, esta plataforma web. Hasta ahí la idea es sencilla. Yo puedo ingresar a la plataforma una vez que ingreso y cumplo con los requisitos para poder ingresar mis datos, que son pasos sencillos. Yo puedo empezar a generar un círculo virtuoso, es decir, a través de yo mantener normalizado, actualizado este perfil, puedo generar impacto directo en plataformas como Web of Science, como Scopus. Si alguno de los trabajos que yo tengo es publicado en la base de datos Scopus, de manera automática, la base de datos va a generar un ID o un identificador digital para mí. Cuando hablamos de identificador digital, hablamos del número que te dan. Ya cuando hablamos
de perfil digital académico, hablamos de la plataforma web en la cual yo ingreso los datos. Entonces, el ID vendría siendo el número que me dan. Entonces, por eso es bueno tener el número de investigador de OrcID, porque va a permitir una directa relación con los trabajos que yo tengo en Web of Science y en Scopus. Es decir, si yo tengo trabajos publicados en estas bases de datos, yo puedo evidentemente importar esos trabajos a mi perfil académico de manera directa. Si no los tengo, en el minuto que yo los tenga, puedo hacer esta gestión, es retroactiva. La puedo hacer si ya tenía publicado trabajos en Scopus y Web Science y no tenía OrcID, lo creo y los puedo importar. Y de igual forma, si no tengo publicado trabajos en Web Science y en Scopus, puedo tener mi OrcID y en el momento en que se generen estas publicaciones y aparezcan en estas bases de datos, los puedo enlazar. Así, no solamente con Web of Science y Scopus, con otros recursos también lo vamos a ver dentro de la plataforma. Importante, y siempre lo traigo a colación, así como es una buena práctica crear tu perfil digital en esta plataforma, OrcID, y poder enlazarla con tu publicación académica para tener un perfil, un currículum normalizado, es importante que también entiendas que hay ciertos lineamientos en torno a la visibilidad institucional y la autoría de los trabajos. Entonces te recomiendo que puedas revisar el material que hay de la Universidad de Buenas Prácticas en torno a las publicaciones científicas para que entiendas en afiliación institucional cuál es el nombre normalizado que tiene nuestra organización, el correo institucional, cómo entenderlo, cómo llevarlo ahí a la par en cada uno de tus trabajos y los nombres de los autores, cómo pueden ser ingresados, cómo pueden ser escritos de manera normalizada y entender los sistemas internacionales de identificación de los artículos, como son el DOI, que es para objetos, identificador de objetos digitales, como pueden ser los ID, los diversos ID de la identidad digital, estos códigos numéricos que se componen de 16 dígitos o más, que te van a identificar a ti como autor. Entonces, entender cómo se generan a través de ORCID, a través de las distintas plataformas en las cuales puedas publicar tus trabajos. Entender que ORCID se va a transformar en la puerta de entrada a todo lo que tú hagas dentro del mundo académico, no importando dónde se publique ni en qué base de datos esté expuesto tu trabajo. Desde ahí la importancia de normalizar y darle visibilidad a nombre de tu autor. Entonces, eh, vamos ahora a OrcID. Entonces, para obtener la promesa de OrcID es que en 3 sencillos pasos yo puedo ya obtener mi perfil de investigador. Entonces, si yo soy capaz de ingresar los datos, mis datos académicos, determinar el nivel de seguridad y notificaciones que va a tener mi perfil, configurar la visibilidad de los mismos y aprobar los términos de uso, yo ya estoy en condiciones de crear este registro en OrcID. Entonces, em, voy a dejar de compartir aquí e instalo la pregunta a cada uno de ustedes. Eh, ¿Quiénes de la distinguida audiencia, dignísimos conciliábulos, dignísimos contertulios, quién de ustedes no tiene un perfil y quiere crearlo ahora ya? Quiere ser nuestro, nuestro conejillo de Indias para lo que vamos a hacer. Ya yo me ofrezco. Ya, Jaime, muy bien, así me Ya, gusta. ya no tengo perfil y justo aquí abrí, a ver, un segundo. Perfecto, ¿Comparto entonces, pantalla? ¿Cómo te hace? sí, ¿Para que mire, todos vean? aquí yo puse la opción de que varios participantes pueden compartir pantalla. Entonces usted ya está en opción de compartir pantalla. Compartir. Ahora estamos compartiendo. Que tengo aquí el despelote. Y esto lo quiero mover acá. Y esto lo vamos a bajar. Perfecto. Entonces, una de las primeras cosas que podemos ver al ingresar a OrcID es que podemos
modificar el idioma, si es que así nos parece pertinente. Donde dice English, ahí arriba, usted podría ponerlo en español si que usted quisiera. Si que fuera su norte. Si usted se maneja bien con el idioma inglés, no hay ningún problema, lo puede hacer sin ningún problema. Entonces, dentro de la plataforma web, ellos hablan acerca de el about, quiénes son, for researches o research, hay información para investigadores, las API o las interfaces de programación que se pueden dar a nivel institucional también están puestas ahí. Pero lo que nos interesa a nosotros es la promesa de distíngase en 3 sencillos pasos. Entonces, Jaime, si tú puedes bajar, por favor, y te fijas, dice, primero, regístrese. Segundo, utilice su ORCID ID. Y tercero, comparta su ORCID ID. Entonces, ¿cómo hago todo esto? Si yo ya estoy registrado, voy arriba, la parte superior derecha de la página y me registro. Pero en el caso, ahí puedo iniciar sesión y registrarme. Pero en el caso de Jaime, tiene que ir a la parte del medio, a la que está aquí, donde dice obtenga más información. eh, eh, Perdón, ahí en la parte, antes había un botón que decía que tú te podías registrar ahí mismo. Pero ahora, bueno, vamos a tener que subir esta televisión en vivo y en directo y registrarte desde ahí arriba, del costado superior derecho. Eso, perfecto. Entonces, Eh, aquí tú tienes que ver, si tú tienes tu cuenta, tienes que ingresar tus datos. Y si no lo tienes, todavía hay una opción que dice regístrese ahora. Entonces, Un segundo. sí, esa sería la opción que debiésemos implementar. Disculpe, ahora sí. Perdón, ¿a través de Ya- la institución? O... no, mira, entonces, y aquí es muy importante, porque aquí está el primer dilema. Generalmente, ¿cómo lo hacemos? Hay mucha gente que accede a través de esta plataforma, a través del perfil institucional, pero si por ese motivo te llegas a cambiar de institución, vas a tener que mudar todo tu perfil. Entonces, ¿qué te recomiendo yo? Que siempre lo hagas a través de una cuenta personal, independiente de la institución en la que tú te encuentres. Y el correo que tú registres, ojalá sea el que más utilices, más allá de que sea inclusive del perfil institucional, porque acá, a nivel nacional, a diferencia de cómo pasa en otros contextos de investigación, en la cual, por ejemplo, tú perteneces a una determinada universidad, por ejemplo, por poner un ejemplo de un contexto europeo, yo trabajo para la Universidad de Granada, independiente de que yo ya haya terminado la maestría con ellos, el doctorado con ellos o la línea de investigación con ellos me siguen dando la cuenta de correo para estar con ellos en contacto. Pero aquí a nivel sudamericano, a nivel nacional concretamente, generalmente cuando tú terminas el vínculo con una institución de educación superior o un centro de investigación, te quitan tu cuenta de correo. Entonces, por eso, hazlo con una cuenta de correo que sea a nivel personal o que tú ocupes frecuentemente. ¿Ya? Esos son como tips que hay que tener en consideración. Entonces, Jaime, tú tienes que ir donde dice regístrese ahora, porque ya sabemos las consideraciones que tenemos que tener en Rodrigo, cuanto... disculpa, Sí, Juliet, ¿puedo por hacerte favor. una pregunta? Sí, Respecto a lo que estabas diciendo ahora de generar el ORCID con la vinculación o del correo que uno más utilice, si yo, por ejemplo, ya tengo un ORCID creado con un correo institucional de la institución que ya me cambié o no pertenezco a esta institución, ¿hay alguna forma de que yo pueda cambiar esta afiliación o este correo desde el ORCID o tengo que crear un nuevo ORCID no. realmente? Desde Orchid puedes editar el correo que vas a utilizar. Ah, ya, ya, Sí, perfecto. Vale, gracias. seguramente aquí con los pasos, si no se ve, lo vamos a ver en un perfil, pero debieras poder verse y poder ingresar un correo nuevo porque yo lo hice así en su Ok, minuto. vale, gracias. Ya, entonces Jaime ahora está completando cada uno de los datos, su nombre, entonces él está utilizando, por ejemplo, el correo ahí, está utilizando su correo Gmail, en mi caso, por ejemplo, yo tenía antes rcortés@uc.cl y después lo cambié a rodrigocortésvillegas@gmail.com. Este es otro tip interesante, que cuando ustedes tengan su correo Gmail, no les digo que lo vayan a cambiar, pero es buena idea que esté su nombre completo. Por eso mi Gmail es Rodrigo Cortés Villegas, porque cuando tú escribes a la gente de afuera, inmediatamente ven tu nombre completo, ¿ya? Em,
Entonces, ahí completo va con el segundo paso. Entonces, inmediatamente la base de datos de OrcID le dice, alguna de estas personas podría ser usted, y es porque si es que él ya se ha creado un perfil anteriormente, pero Jaime y todos los que estamos aquí sabemos que él no se ha creado un perfil, entonces no hay ninguna de esas personas que estaban ahí. Entonces, ahora él tiene que ingresar su contraseña va a ser secreta, es para él, para que él pueda ingresar, pueda acceder, ojalá que sea algo que no olvide. Yo les recomiendo que siempre sea su nombre, más el símbolo de peso o gato o lo que ustedes quieran, más un número que sea significativo para ustedes, que puede ser su fecha de nacimiento, un día especial, no sé. Entonces, su nombre, el símbolo del peso o el símbolo del gato o el símbolo del porcentaje, más un número especial. Entonces, aquí nos dice que si estamos de acuerdo con las condiciones, con los términos que ellos ofrecen, y de ser así, le damos a aceptar al siguiente. Entonces, aquí nos dice, si lo quieres grabar, Jaime, las claves pueden quedar ahí grabadas, no hay problema. Eso es para facilitar el acceso al uso. Si no lo grabas, también yo creo que no hace mayor diferencia. Nadie va a hackear tu cuenta. Esta es una plataforma muy segura de información. Entonces, dentro de las configuraciones de privacidad, es interesante saber si lo vamos a mantener como un perfil privado, como un perfil de alcance medio, o ahí la traducción, organizaciones fiables. Entonces, el público, lo que yo te recomiendo es que lo dejes de carácter público, que tú puedas y puedan ver toda la productividad, todo lo que tú estás haciendo. Y ahí los términos de uso es si estamos de acuerdo a las políticas de privacidad y los términos en los cuales mayormente hacen mención a que los datos sean cosechados por otros recursos de información para poder relevar la información que hay ahí. Entonces, das tu consentimiento y le das a registrar. Hay que esperar unos segundos que vaya a cargar la información, y una vez que esta ya esté cargada, estamos ahí dentro del perfil de Jaime. Si se fijan, en el costado superior izquierdo está ahí el nombre de Jaime Orellana, y debajo, abajito, se le ha otorgado a él el número de Orca ID. Entonces, ¿qué estamos viendo nosotros acá? En concreto, estamos viendo el panel de administración, por decirlo de alguna forma, o los campos que Jaime debiese ir completando para que su currículum o su perfil digital quede completamente, o sea, quede lo más completo posible y lo más normalizado posible. Entonces, una de las cosas que nos llama inmediatamente la atención es que él tiene su número de Work ID y él puede ver la versión pública de esto. Entonces, Jaime, en este minuto no hemos llenado nada, pero puedes presionar donde dice versión pública, se va a abrir otra ventana. Y así es como se estaría viendo en este minuto el perfil de Jaime. Todavía no le hemos agregado ni empleos, ni trabajos, ni nada de eso, no lo hemos llenado, es por eso que tiene estos datos, pero ese número ya le pertenece, ese número a él lo podría identificar en diversas bases de datos. Entonces, por ejemplo, Jaime, si tú el día de mañana quieres publicar en una revista, es sano que tú, junto con mandar todos tus datos institucionales, envíes también tu número de OrcID y puedas agregar esa publicación. Entonces, Jaime, si podemos volver a la pestaña anterior, donde estábamos, en la pestaña anterior, en la que está al ladito. Eso, perfecto. En el costado superior izquierdo, vemos que están las posibilidades, debajo de donde dice Jaime, están las posibilidades y te da una especie de tour virtual, la plataforma cada vez que lo haces la primera vez. Puedes mostrar tu ID en otros sitios. Entonces, si tú haces clic allí, te va a decir también, eh, te va a dar el código a través del cual en otro sitio web para que se vea tu Orca ID, ¿ya? Y esa sería la vista previa de cómo se estaría viendo tu número. Entonces, esto es bueno, este número que se genera aquí abajo, de donde dice Jaime Orellana, ustedes lo puedan poner en su pie de firma, en su correo, y lo puedan tener en todos los lugares donde quieren que la gente pueda acceder al pinchar ahí, al ver este perfil.
público. Entonces, la idea de esto es que este número se transforme, pase a ser parte de los correos suyos, de las páginas web que ustedes tengan, en todos los lugares donde ustedes tengan posibilidad de mostrar o hablar acerca de sus trabajos académicos, ustedes puedan copiar donde dice, debajo donde dice ORCID ID, ese HTTP, orchid.org 00-00284, eso tú lo puedes copiar y pegar y lo vas a llevar en todos lados. Entonces, y se va a ver en tu correo, se va a ver en todos lados. Em, la vista de impresión, se puede obtener un código QR también. Entonces, son posibilidades que te va dando la plataforma para que tú puedas generar distintas formas de poder visualizar tu información. Entonces, te fijas, ya va integrando más elementos que te van a permitir a ti hacerte más visible como investigador. Entonces, más abajo eh, si él presiona el lápiz, Jaime puede ser que sea conocido en el mundo de la investigación como, no sé, no sé, como, Heisenberg, Walter co- White, ¿con qué nombre? Walter White. Ya, Walter White. Ya, No, no sé, pero aquí vamos a inventar un apodo exacto. interesante. ¿Esto para qué lo que es? ¿Esto para qué lo que es esta parte? No es, es para lo que yo les nombraba en las bases de datos. Entonces, por ejemplo, en Scopus eh, pasa que en el contexto sudamericano a veces se pierde nuestro segundo apellido. Entonces, por ejemplo, ahí yo también soy conocido como Rodrigo Villegas y yo soy Rodrigo Cortés Villegas. Entonces, también lo podrías poner ahí, las variantes de tu nombre que tengas en otros trabajos o en otras publicaciones. Eso tienes que fijarte bien cómo fue publicado tu apellido, tu nombre. Entonces ahí en país, él va a llenar con país. En palabras claves, él tiene que llenar con los términos claves que componen su investigación. Ojalá siempre en inglés, ¿ya? Entonces eso es deseable ahí, que él pueda completar ahí con las palabras claves. Estaba ahí, Jaime abrió en pantalla lo del correo electrónico. Jaime, si pudieras Pero voy repetir. a. Sí, Claro, es que para modificar el país o cualquier cosa me pedía que confirmara el correo electrónico, así que lo voy a confirmar inmediatamente. sí, es muy importante como medio de verificación, cada vez que lo haces por primera vez, la plataforma te va a pedir que abras tu correo y que verifiques la cuenta de OrcID para que puedas ingresar nuevamente. Eso te va a validar o te va a dar el alta dentro de la plataforma para que tú puedas, em, eh, bien digo, estar habilitado dentro de la plataforma. Entonces, ahora, como ya tiene su registro, Jaime va a tener que ingresar con su correo institucional y con su clave, con su contraseña que tiene. Y es muy importante porque puedes administrar de forma sencilla y de manera bastante ágil lo que es tu currículum normalizado. Te vas a dar, vas a tener que tomarte el tiempo, quizás media hora, 25 minutos, una hora, de completarlo la primera vez. Pero luego te vas a dar cuenta que va a servir y sirve para todas las veces que lo quieras usar y quieras publicar. Es decir, bien vale la pena invertir un poco de tiempo para que esto pueda ser desarrollado. Entonces, si tú tienes algunos sitios web, también puedes ingresarlos ahí. En palabras clave, tú puedes ingresar las palabras clave que determinan tus ejes temáticos o tus líneas de investigación. Entonces, por ejemplo, si publicas en Web of Science, en Scopus o en algún otro lugar, o en alguna otra revista que no necesariamente esté indizada en esa base de datos, esas palabras claves que tiene tu artículo de investigación debieran estar presentes aquí en OrcID, o las palabras claves que forman parte de tu línea de investigación debieran estar ahí porque reflejan de modo de resumen, a modo rápido, cuáles son tus ejes, tu línea de investigación. Entonces, si yo antes de leer tu currículum y leer por ejemplo, en dónde estás trabajando, cuáles son tus títulos que tú tienes, cuáles son los distintos elementos que componen tu dinámica de trabajo, ahí en las palabras clave yo puedo resolver de forma rápida cuál es el elemento que te distingue en el mundo de la investigación. Entonces, aquí en este minuto, aquí, claro.
Jaime, cuéntanos, qué estás haciendo ahí ahora en pantalla? Estoy buscando aquí unas palabras clave de la última publicación que hice y claro, voy a poner Perfecto, esta, yo creo. perfecto. Claro, es que no me recordaba cuál había puesto, entonces para no venderla. Bien, bien. Entonces, viste, ya hay un ejercicio interesante de sistematizar. Entonces, uno debiera ser consciente de todos los trabajos que ha ido desarrollando o que va a desarrollar y tener un pool, es decir, un conjunto de palabras claves que permitan o que te permitan dar cuenta de la productividad académica que tú tienes y de las líneas de investigación que tú desarrollas. Entonces, si se fijan, la plataforma es bastante intuitiva en el sentido de que la experiencia de usuario está bien pensada o te da la oportunidad de crear, porque si se fijan, Jaime no había tenido oportunidad de interactuar anteriormente con esta plataforma. Entonces, va desarrollando los lineamientos para poder completar la información de manera muy intuitiva. Muy bien, Jaime, tú nos dices cuando ya estemos listos con... Listo, sigámonos, sí, estaba Pero- jugando un rato. bien, bien, pero se entiende, se logró entender bien cómo se puede crear y lo mismo, si Jaime tuviera o fuera parte de un sitio web en el cual a nivel institucional él está participando, lo podría poner ahí. Un elemento interesante es el que señalaba Juriet, es el correo electrónico. Entonces, ves, si tú pinchas en el lápiz donde dice ahí correo electrónico, tú vas a poder editar cada uno de los correos que tienes ahí disponibles en OrcID. Entonces, Jaime, por favor, si puedes pinchar ahí donde dice correos electrónicos en el lapicito, eso. Entonces, ahí te permite establecer el correo principal, Juliet, ¿ya? Entonces, y a todos los demás. Entonces, si él quisiera cambiar en algún minuto a cuál va a ser su correo principal, lo podría hacer, ¿ya? Y si quiere agregar algún otro, él lo podría agregar e incorporar. Si se fijan, la herramienta está pensada entendiendo que el investigador va cambiando, va mutando, esto es dinámico. Entonces, esto se va adecuando a esos cambios. Perfecto, Jaime. Ahí, por favor, si puedes cerrar. Un elemento interesante es el que permite integrar otras IDs de otros recursos. Entonces, si Jaime, si puedes hacer clic en donde dice otras IDs, entonces, por ejemplo, él acaba de abrir una base de datos MPDI que tiene que ver con el mundo de la química. Y aquí nos da la posibilidad de editar y traer otros editores, otros identificadores digitales externos. Entonces, cuando se da la posibilidad de que, por ejemplo, tú publiques en Scopus Web of Science, tú puedes extraer esa ID y puedes vincularla con tu perfil, con el que tienes acá, ¿ya? Pero eso se da de forma automatizada dentro de la base de datos, ¿ya? Por ejemplo, cuando tú entras a Scopus, o por ejemplo, en el recurso que tú acabas de abrir, Jaime, tienes que ver si es que en algún punto dice enlazar la ID que aquí tengo con OrcID o enlazar con OrcID. En Scopus es más evidente. Aquí en MPDI habría que descubrirlo, si es que está esta opción o no, de enlazar el registro con OrcID. Por lo que se ve ahí, al parecer no. La primera vista parece que no. No, pero es un elemento que hay que explorar. Ahí cuando yo Claro, muestre mi perfil, ahí lo voy a mostrar un poquito más claro, eso. ya. Entonces, Jaime, si podemos volver a la página principal de OrcID para poder terminar con la idea de lo que estamos viendo aquí y estamos revisando. Entonces, por último, ¿qué le quedaría a Jaime? ¿Cuál es la tarea que él tiene de cara a la siguiente vez que nos veamos? Donde dice empleo, él puede añadir empleador. Donde dice educación y titulaciones, él puede añadir. Entonces, por favor, anda ahí donde dice añadir titulación, para que veamos cómo se compone esto. Por favor, un segundo. ¿Aló?
Muy bien. Entonces, Jaime, aquí tú tienes que empezar a colocar los nombres, los departamentos y las URLs y los años que correspondan a lo que es tu ciclo de educación, ¿ya? A lo que ha sido parte de tu paisaje de formación curricular. Entonces, ahí lo vas llenando y lo vas publicando sin ningún problema. Entonces, haz uno nomás a modo de ejemplo, después ya con toda la calma y tiempo del mundo, tú seguirás avanzando en, en, en- en la publicación, en el desarrollo. Muy bien, agregado ahí su título de químico industrial. Entonces, ahora eso ya pasa a ser parte de tu perfil. Entonces, ahora si viéramos a tu perfil público, la versión pública, ahora podríamos ver que ya esa parte debería estar completada, ¿viste? Y así se va a ir completando y va a ir apareciendo y pareciendo más completo. Por favor, Jaime, ¿podemos volver al perfil principal? En la otra pestaña, eso, gracias. Entonces, los elementos hacia abajo son llenar y completar, de acuerdo a los distintos requerimientos, si es tenido financiamiento o no. Pero ahora, el elemento que parece más interesante es el de obras o publicaciones, que está al final. Entonces, yo tengo que ir al botón que está al lado donde dice añadir obras. Y en añadir obras puedo, si se fijas y lo mantienes presionado ahí, puedo buscar y enlazar, puedo añadir y desde de otro identificador, puedo añadir un DOI, puedo hacer enlaces a través del gestor bibliográfico BibTeX o puedo enlazarlos manualmente. Entonces, al hacer clic en agregar obras, inmediatamente se abre y se despliega todas las fuentes de información con las cuales está enlazado OrcID. Entonces, si te fijas, Jaime, aquí está Aritri, está la base de datos Buildfield de ingeniería, está Crossref, que Crossref, dicho sea de paso, es la entidad que da y otorga todos los identificadores, todos los DOI a todas las entidades del mundo, a las publicaciones periódicas que así lo tienen. Está DOE, está OTI, está OSTI, está DataSite, está la entidad alemana del catálogo de la biblioteca alemana, la biblioteca pública europea. Entonces uno tiene que buscar si es que en alguno de estos recursos de información tiene publicado algún trabajo. O por ejemplo, Redalic, si uno tiene publicado algo en Redalic. Entonces, si uno conoce el lugar donde tiene, por ejemplo, indizado algún trabajo o en la base de datos que yo tengo indizado, aparece relevado el trabajo en la publicación periódica que yo publiqué, está indizada en esa base de datos, la coloco y la elijo. Entonces, supongamos, vamos a jugar, Jaime, de que tu publicación está en Scopus. Ahí, entonces tú seleccionarías Scopus. Eso, perfecto. Y se abre la interfaz de la plataforma que te va a permitir o que te va a llevar a ti a llegar a Scopus y indizar ese material. Entonces, ¿qué es lo que se hace? A través de OrcID se enlaza con Scopus y te dice entonces, por ejemplo, mira, aquí hay un Jaime Orellana y dice Chemistry Materials Science, Universidad Metropolitana de la Ciencia de la Educación. ¿Ese podría ser tú, Jaime, o no? Yo te lo pregunto. O podría ser otro. Y de hecho, soy yo porque aquí sale el título de mi publicación. Claro. Perfecto. Entonces, feliz coincidencia. Porque tenemos que seleccionarlo y vamos al siguiente paso. Porque si se fijan, tenemos que cumplir con una serie de pasos que están ahí arriba para poder importar ese trabajo. Entonces, ese es tu nombre de investigador que tienes, que ya después que te fue asignado en la base de datos. Y por estar publicado tu trabajo en Scopus, tienes un ID de investigador. Entonces ahí te dice, por favor, revise y vea qué es lo que realmente corresponde. Entonces ahí tú nos dirás ahí, Jaime, si eso corresponde o no.
Perfecto. ¿Me Entonces, corresponde? bien. Y vamos a la revisión del perfil. A ver si es que corresponde. De ser todos los datos y estar todo en orden. Le damos a siguiente. Y ahí le pide completar con su correo. Rodrigo, disculpa, en ¿Mm? caso tal de que allí hubiera algún dato que estuviera mal, ¿Mm? sería desde la indexación de la revista, ¿no? O sea, ¿habría alguna forma de que yo desde el Orcai pueda modificarlo o no? En este caso, como la información con la cual está trabajando está en la base de datos Scopus, hay que entrar a la base de datos Scopus, una vez que uno está registrado, notificar a la base de datos que hay un error en la Ah, ok, indización del trabajo. ok, ok, ¿Ya? gracias. Ujú. Muy bien, gracias por la pregunta. Y entonces, finalmente, si es que se cumple con el protocolo de mandar la información, puedo yo enviar a la lista de publicaciones que tengo en, en ORCID. Entonces, se ha hecho el trabajo, tienes ahí la posibilidad de retornar a ORCID y ver el tema de la exportación. Entonces, como por arte de magia, gracias a los protocolos de intercambio de información, tenemos el trabajo de Jaime. Ya está consignado, ya está relevado, tiene su número de DOI, tiene la revista en la cual se publicó y están sus datos, están relevando su investigación. Entonces, si se fijan, ya se va componiendo de forma bastante más rápida y normalizada lo que es el currículum o el perfil académico de Jaime. Jaime, entonces, si pudiéramos volver a la etapa principal para poder ver, y agradezco, o sea, fue feliz coincidencia, muy, muy, muy buen ejemplo que tú modelaras la actividad. Entonces, ahora si uno va a agregar obra, en obras donde dice obra o donde dice publicaciones y lo haces de forma manual, ahí por favor, la última opción, enlazar manualmente, tú tienes toda la opción de tú elegir cuáles son los parámetros de algo que quisieras ingresar, de un trabajo que a lo mejor todavía no está o no pudo ver la luz en alguna publicación académica o en alguna base de datos, tú aquí podrías relevarlo. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué podría estar? A lo mejor podría estar tu tesis, alguna de tus tesis que tú has realizado y estén en un repositorio institucional. Entonces, tú tomas la URL que está en el repositorio, la copias, la pegas aquí y llenas todos los datos para que la tesis ahora aparezca aquí en tu perfil de OrcID. Entonces, cada vez que alguien entre a tu perfil de OrcID o o se enlace a tu perfil de OrcID, va a poder ver no solamente el trabajo que andaba buscando en esa publicación, sino que también va a poder ver, por ejemplo, tu trabajo de tesis doctoral. Entonces, si se fijan, es una muy buena y eficiente manera de revisar toda la información que tienes aquí académica. Amigos, entonces, para que nos vayamos a un descanso de unos 15 minutos a las 11:45, siendo las 11:45 y que podamos volver a mediodía, a las 12. Hasta aquí, algún alcance, alguna consulta, algo que yo no haya sido claro lo suficientemente claro en explicar. Y una vez más, agradezco a Jaime que nos haya permitido modelar de tan buena forma la actividad. Yo tengo una consulta Sí, cortita sobre el perfil, porque me estaba creando el perfil también ahí en paralelo ahora. No lo tenía hecho. Eh, Uno puede agregar también patentes industriales que uno tiene, o en dónde se ponen obras, porque en obras más que nada son como artículos. sí, en obras también tienes la posibilidad de agregarlo, pero no sé si da la posibilidad de que uno pueda agregar las patentes. Esté la etiqueta de patentes, no lo recuerdo. Voy a ver, voy a compartir la pantalla Ujú. a ver si es que sale la opción. Dame un segundo, voy a salir de la presentación. Un elemento que se nos olvidó hacer con Jaime, ahora que tenía su OrcID, era ver la posibilidad de enlazarlo con, ¿cómo se llama? Con su identificador de Scopus.
haber hecho el enlace, o sea, no fue a hacer el enlace. Entonces, en el caso que tú tengas registro, te registra. Dame un segundo que aquí tengo que iniciar con mi correo y con mi clave para ver si está la opción de ingresar las patentes, porque tú tienes patentes, Mingay, ¿o no? Sí, tenemos unas, están en trámite todavía, pero están. Sí, ojo ahí, que, bueno, hay que ver las cláusulas, las consideraciones de la patente para ver si el tema de publicar información al respecto no incumple con el peritaje Ah, ya, previo. sí, con el periodo Mm, de novedad. de novedad, sí, exacto, para que no cause conflicto. Y una vez que a lo mejor ese periodo se cumpla, ahí ya poder hacerlo. Entonces, mira, aquí estoy compartiendo con ustedes, espero yo que se pueda apreciar bien en pantalla, se alcanza a ver. Aquí está mi perfil. Una de las cosas que te decía Jaime, que nos quedó ahí al pendiente, poder haber entrado acá y haber enlazado tu número de investigador de Scopus con lo que era tu perfil de acá. Podríamos verlo quizás de ahí antes de irnos a la pausa. Pero respondiendo a la pregunta que tenía Mingay, aquí en enlazar manualmente las obras dentro del tipo de obra y aquí seleccionar una categoría para la obra, publicación, Propiedad conferencia, propiedad intelectual. intelectual. Ahí está, mi querido amigo. Entonces, si estamos cubiertos y por último, si no estuviéramos cubiertos, hay una opción que dice otro. Entonces, esta es una opción, una variante muy versátil de cómo hacerlo. Entonces, Jaime, dejé de compartir por si... Sí, es que en la otra ID se vinculó automáticamente mi ID de ex- Scopus. Exacto, eso era lo que quería mostrar Ujú. en tu perfil. Que Comparto una si vez, quieres. No hay sí, problema. por favor, para que quede ahí de manifiesto que ese tipo de cosas que antes se tenían que hacer manualmente, ven, No, Jaime, tú no moviste ni un dedo y ahora no, apareció la idea de, de tus trabajos en esa base de datos. claro. Entonces, uno, al ingresar al perfil ahora de Jaime, que él lo puede incluir en su pie de firma, en el correo, cada vez que él mande un correo institucional o correo personal, él, si él quisiera, podría estar la URL que está ahí arriba, Jaime Claro. es esta. O puedes copiarla de la versión pública también. Copiar y pegar Exacto. la URL de la versión pública, esta, y ponerla ahí en todos tus correos, en toda, y esto va a redirigir automáticamente a las personas a que vean tu perfil de OrcID y al estar ahí van a ver tus palabras clave, van a ver tu número de ID en Scopus, así pueden empezar a ver la trazabilidad de la productividad académica que tú tienes. Y eso es lo interesante de esta herramienta, que las personas lo pueden hacer de forma manual, pero también hay los cosechadores de información con los cuales se elaboran los rankings, con los cuales se elaboran los indicadores, con los cuales trabajan muchas de las bases de datos, también están promoviendo este tipo de herramientas para poder visibilizar la productividad académica de un investigador. Entonces, mis queridos amigos, hasta aquí con esta primera parte, nos damos una pausa, detenemos las grabaciones y volvemos acá. Recording stopped. Yo tengo las 11:50, van a ser las 11:50. Me gustaría volver con ustedes a las 12:05 para que tengan un descanso, puedan estirar las piernas, puedan moverse. Espero yo que esta primera parte haya sido de provecho, hayan podido redescubrir, resignificar ciertos elementos que tiene OrcID, puedan entender la importancia que esto tiene para su perfil académico, puedan entender el impacto que esto va a tener en el mundo de la publicación académica y en dar a conocer de manera normalizada y estandarizada y de manera unívoca e inequívoca su productividad académica. ¿Ya? Entonces, cualquier pregunta, cualquier alcance, lo pueden formular, no hay ningún problema. A la vuelta de comerciales, ¿con qué nos vemos? ¿Con qué nos encontramos? Nos encontramos con el tema de aprender a sistematizar los factores críticos de vigilancia o las palabras claves que van a formar parte de una búsqueda de información en una base de datos como puede ser Scopus, Web of Science o cualquier otra, como la que mostró Jaime, por ejemplo. ¿Ya? Y que lo que vamos a ver elementos de base que